¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto desde las instalaciones de televisión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Listos ya para iniciar un programa más de nuestra serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, quien ya se encuentra con nosotros. En esta ocasión, para hablar de los problemas de salud que se han presentado durante las misiones espaciales. Hemos tocado ya en esta serie una variedad de temas sobre las ciencias del espacio que nos han permitido asomarnos más allá de la atmósfera y conocer una extraordinaria cantidad de datos sobre el hombre y el entorno espacial. Esperamos que nos sigan a través de esta serie hecha con fines académicos y que además disfrutamos mucho, gracias a la forma en que comparte con nosotros sus conocimientos el doctor Ramiro Iglesias Leal. Bienvenido, doctor. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Encantado. Doctor, en este programa, el tema que trataremos el día de hoy son los problemas de salud durante las misiones espaciales. Primeramente, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las características de los astronautas para poder viajar al espacio exterior, sin poner en riesgo su salud? Las características deben ser físicas, fisiológicas y mentales, pero además se debe agregar a eso profesionales, técnicas. Ser astronauta no es ser tampoco un ser extraordinario, pero sí alguien con una dotación biológica, con una dotación de salud lo suficientemente adecuada para poder resistir los diferentes factores que se presentan en una misión espacial. Por decir algo, la aceleración, los cambios extremos de temperatura, las faenas muy prolongadas, a veces hasta de 8 horas, trabajando fuera de la nave con el traje puesto, que requiere de un esfuerzo físico importantísimo. Debe ser entonces una mujer o un hombre saludable desde todos los puntos de vista, en lo que entendemos por salud, pero no necesariamente un atleta olímpico. Así es. No necesariamente un superhombre o una supermujer. No, tiene sus limitaciones también, y se ha visto que aún con ello, si es posible, referiré un caso maravilloso, ¿verdad? de un astronauta que, estando totalmente incapacitado después de haber volado 2 o 3 veces, fue a la Luna gracias a que se le pudo colocar en el oído interno una derivación, porque tenía lo que se llama un síndrome de Meniere, y había que ponerle un tubito pequeñito que finalmente lo volvió a calificar, y fue el comandante de Apolo 14. Alan Shepard. ¿Fue un problema causado por la gravedad cero, doctor, este problema de oído, o lo tenía en la Tierra? No, es un problema que ya él adquirió en Tierra. Es una producción mayor de líquido, de linfa en los canales semicirculares del oído interno, y que se eleva su presión, así como se eleva la presión intraocular, y produce mareo y vértigo, y estaba totalmente incapacitado. Entonces ve usted cómo un individuo totalmente incapacitado no solamente fue el comandante de Apolo 14, sino el hombre que a sus 48 años dio el mejor rendimiento físico e intelectual en la superficie de la Luna. Bueno, inclusive a mí me llama mucho la atención lo que comentamos en temas pasados, doctor, de que un astronauta tal vez podría ser un hombre sin piernas. Eso me llamó mucho la atención. Lo vimos en temas anteriores. Y bueno, yo me pregunto cuánto tiempo se llevaría en convertir a una persona normal, común, en un astronauta. Estamos hablando de entrenamiento, porque sabemos que también hay entrenamiento ya para turismo espacial. Así es. Bueno, se dice que entrenar y preparar
en forma cabal un astronauta no termina nunca. Ujú. Pero sí se hace un entrenamiento, digamos, estándar para la mayor parte de los que vuelan, y luego un entrenamiento específico dependiendo de las funciones que van a desempeñar. ¿Cuánto se llevaría? Bueno, cuando se trata de un astronauta, digamos, que tipo categoría 3 que le llaman, que es científico de carga útil. ¿Cuántos tipos hay, doctor, A propósito, son de 3. astronautas? Ujú. Clase 1 es el piloto, Ujú. el que conduce la nave, el técnico. Eso es. Ese debe llenar las características máximas de salud física y mental. Categoría 2 es el científico, que va a desarrollar experimentos, a dirigir acciones de observación celeste, etc. Y el tercero es de científico de carga útil, que va a vigilar propiamente los experimentos y a recabar información de diferente tipo. Cada uno de ellos tiene exigencias diferentes. El clase 1, todos los requerimientos. Clase 2 puede tener una visión no muy aguda, no muy perfecta. Y clase 3 todavía puede estar hasta un poquito sordo, o quizás miope, o quizás necesite de lentes correctores y demás. Entonces, por eso decía, no es un superhombre o un atleta olímpico. Son seres con la suficiente dotación biológica para cumplir las necesidades específicas de la misión. O sea, son diferentes entrenamientos. Así a es. cada uno de ellos, de acuerdo al tipo de acciones que vayan a realizar en la misión espacial. Lo mínimo son 6 meses, digamos. Es el mínimo entrenamiento. Pero hay entrenamientos que van hasta 2 años o más. Más largos. Así es. Para cuestiones más difíciles. Más difíciles, más complicadas, más elaboradas, sí. Por ejemplo, el doctor Neri Vela, nuestro astronauta, él fue un científico de carga útil, digamos que pasó 6 meses en la NASA preparándose adecuadamente y cumplió en forma extraordinaria. Doctor, ¿cómo se lleva a cabo el control o el monitoreo de la salud de los astronautas, que ese entrenamiento que tuvieron en la Tierra les esté sirviendo, que ellos estén bien, que su organismo esté en forma en la nave? ¿Cómo se lleva a cabo desde la Tierra? Hay un módulo en el centro de control Uh-huh. de tipo médico. Uh-huh. Son 3, 2 o 4 médicos, dependiendo de la situación. Y hay una observación constante, las 24 horas, durante toda la misión. Generalmente se recoge información a través del electrocardiograma, que se está viendo continuamente, de las respiraciones que se registran en el neumograma, de la presión arterial, de la temperatura, del registro del electroencefalograma durante el sueño, etc. Entonces es un continuo monitoreo de la salud. Pero hemos dicho alguna vez que la vigilancia médica se vuelve una función tediosa para los médicos porque estas personas son muy saludables. Uh-huh. Entonces pocas veces ocurren problemas dignos de atención directa de un médico. Sin embargo, el control es permanente. Pero cuando se requiere, entonces usa un buen número de recursos que se llevan dentro de la nave. Por ejemplo, en los transbordadores espaciales o en la Estación Espacial Mir y ahora en la Estación Espacial Internacional, pues se lleva eso, un electrocardiógrafo, se lleva al laboratorio, rayos X, un ecocardiógrafo o ultrasonido, y ya se están introduciendo otros equipos de complejidad mayor. Sin embargo, los sistemas de telecomunicación permiten que el médico en el centro de control pueda estar vigilando al paciente como si lo tuviera enfrente en su consultorio. Claro. ¿Por qué? Porque le ve el rostro, porque le ve fondo de ojo, porque le ve el oído, porque
puede escuchar su corazón, los ruidos intestinales, los ruidos respiratorios, incluso puede ver con cámaras especiales que se llevan a bordo lesiones de la piel de lo más pequeñito, y a través de una pantalla se está examinando a ese astronauta y se hacen diagnósticos de lo más perfecto y las indicaciones, digamos, pertinentes. Eso nos recuerda que usted fue quien recibió el primer electrocardiograma del espacio, doctor. ¿Por qué no nos platica brevemente de esto? Que es muy Eso interesante. fue en un tripulante de Apolo 8, la primera misión tripulada que circunvoló la Luna y regresó a Tierra sin descender en la Luna. Es decir, un viaje que es exacta o casi exactamente la descripción que hizo Julio Verne un siglo antes, cuando escribió aquel pequeño libro llamado Viaje a la Luna, alrededor de la Luna. Bien, yo fui invitado por el director médico de la NASA porque fue mi profesor en el curso avanzado que le llaman de medicina aeroespacial. Hicimos buena amistad y tuve la fortuna de ser invitado al control médico. Y por ausencia del cardiólogo titular, yo soy cardiólogo de origen, me tocó estar en la consola precisamente. Fue una casualidad, pero eso fue. Y cuando se nos avisó, el cardiólogo titular estaba fuera del centro, había ido a su casa o algo pasó. Fue un 24 de diciembre de 1968 a las 11:20 de la mañana, lo recuerdo así. Debe haber sido una experiencia increíble. Se nos avisó que se recibiría el primer electrocardiograma desde 386,000 kilómetros de distancia, desde órbita lunar. A mí me tocó recibirlo. ¿Qué Es un experiencia documento, un documento histórico para la medicina y en particular para la cardiología. Y para mí, bueno, pues representa un recuerdo y un tesoro invaluable. Desde luego. Conservo un trozo de ese trazo y que, por cierto, lo reproduzco en mi libro La ruta hacia el hombre cósmico, que ya hablaremos en un programa especialmente y lo presentaremos. Doctor, ¿cuáles serían las enfermedades más comunes que se presentan en una misión espacial en los astronautas? Sí, y son comunes, muy comunes. Tan es así que hasta el 70% de los astronautas y cosmonautas, como les llama en Rusia, sufren lo que se llama mareo espacial. Una sensación de mareo exactamente igual a la que se tiene en un barco o a la que se tiene en avión cuando hay turbulencias. ¿Por qué es esto? Parece ser, la explicación son dos. Una, que aumenta la presión precisamente de la linfa, del líquido que está dentro de los canales semicirculares, que es el oído interno o el vestíbulo. Entonces, al aumentar la presión viene lo que se llama un síndrome de Meniere, que lo tienen las personas en tierra y que se siente que las cosas giran alrededor. Una especie de vértigo. De vértigo, ni más ni menos. Entonces, lo sienten ellos no tan intenso como una enfermedad en tierra, como un síndrome de Meniere, pero lo suficientemente para, primero, tienen inapetencia, no comen. Claro. Los 2-3 primeros días ni siquiera consumen agua porque el reflejo de la sed, por alguna razón, desaparece. ¿Y dura mucho esto, doctor? 3 días, 72 horas, a veces un poquito más, a veces un poco menos. ¿Y se de acostumbra? 48 a 72 horas. Y finalmente, nomás permítame decirle que se manifiesta por náusea, por sensación de vértigo, por incomodidad gástrica, palidez, sudoración, inapetencia y todo esto. Y además tiene la circunstancia de que casi se paralizan los movimientos intestinales. Pero una vez que el control del volumen de los líquidos, decíamos que los líquidos van desde la parte inferior a la parte superior del cuerpo, una vez que eso se equilibra, y sobre todo si viene un vómito, que es común también, el alivio es instantáneo y es definitivo, ya nunca más
Qué se vuelve bien. a presentar. Ese es el problema de salud más común. Más El salud, otro problema muy común es el problema de dolor en la columna, Ujú. sobre todo en la columna lumbar. Y ya lo mencionamos también en un programa anterior, brevemente. Habíamos dicho que crecían los astronautas cuando estaban en gravedad cero, que Sí. regresaban más altos. ¿A Regresan eso 7 se debe? centímetros más altos Ujú. que la estatura que tienen en tierra. Pero eso se debe a que las curvaturas de la columna se van perdiendo Ujú. y a que los discos intervertebrales entre una vértebra y otra se engruesan, Ujú. se hidratan. Sí. Y al enderezarse la columna e hidratarse y, digamos, aumentar el grosor de los discos, hay compresiones radiculares. Entonces los astronautas se quejan muy frecuentemente de dolor de espalda. Y cuando regresan a tierra, llegan con su dolor y en 24 horas ese dolor, o en poco tiempo, ese dolor desaparece. Sin ningún tratamiento y sin ninguna otra cosa. De manera que se atribuye a eso, a problemas de compresión de las raíces que salen, nerviosas que salen de la columna. Ahora, decía usted, problemas leves. Ujú. Bueno, se han dado casos de gripa. Por ejemplo, Apolo 7, que fue nada más alrededor de la Tierra, se les manifestó una gripa que habían adquirido unos días antes. Luego, Apolo 8, que fue, como decía, el primer vuelo tripulado a la Luna, tuvieron una gastroenteritis, tuvieron un poco de diarrea. Y luego vienen otros problemas, pero que ya son un poco más graves. Estos problemas leves, doctor, como una gripe, un problema gastrointestinal, ¿cómo se resuelven? ¿Llevan todo tipo de medicamentos? Sí. Sí, se han tomado los mismos medicamentos que se toman en tierra. Uh-huh. Son los mismos. Sin embargo, Uh-huh. en el espacio los medicamentos se distribuyen de diferente manera en la ¿Sí? sangre. Entonces, una dosis X en tierra para un dolor de cabeza o para alguna situación de dolor maxilar, de dental o algo, Uh-huh. en el espacio, como los líquidos se acumulan en la parte superior, la concentración de esos medicamentos es mayor en la parte superior del cuerpo. Por lo tanto, como que se duplica la dosis que normalmente es la adecuada en tierra. Doctor, ¿algún problema grave que se haya presentado en el espacio? ¿Alguna enfermedad grave? Yo no sé si haya sucedido esto, si un problema de estas características pudiera ser capaz de suspender una misión espacial. Sí. En 3 ocasiones ha habido problemas graves. 2 en la Unión Soviética y 1 en la NASA. El problema grave que se produjo en el astronauta James Irwin, comandante de Apolo 15, Ajá. cuando se desplazaba en la Luna haciendo todas las labores que tenía que realizar, se le presentó lo que se llama una taquicardia ventricular. Ese es un trastorno grave, por decir, quizás en tierra no lo sea tanto, pero en una misión espacial, imagínense, y durante una caminata en la Luna. Una caminata en la Luna, protegido con un traje espacial y sin los recursos técnicos para resolverlo, es grave. Claro. De por sí es una de las arritmias graves cardíacas. Claro. Bueno, se presentó en la Luna, en el comandante de Apolo 15. Pero ha habido otros problemas. En 1976 se tuvo que suspender una misión rusa porque los 2 cosmonautas que viajaban allí no se pudieron entender y entraron en conflicto muy serio. 4 meses después de haber iniciado la misión, iba para 6 meses o 7 o algo así, tuvieron que suspender la misión a la mitad por incompatibilidad y por problemas psicológicos. De esto también es importante que nos platique, doctor, porque no solamente los problemas fisiológicos, sino los problemas o las enfermedades psicológicas, cómo reacciona el cuerpo en estados extremos de aislamiento, en la gravedad cero,
¿se han detectado problemas de salud mental, como este que usted menciona, que hayan puesto fin a una Problemas otra de misión? salud mental. Digamos, sí, que son reversibles, que son explicables, que no son patología psiquiátrica, son ansiedad, depresión y trastorno del sueño. Eso también es común. Y a veces es tan grave como que tuvo que suspenderse esa misión. Fue esa la En causa. ocasiones ha habido necesidad de tratamiento psicológico a través de la telemedicina o de la medicina espacial. O sea, el paciente es el astronauta que está circunvolando la Tierra o regresando de la Luna, debe recibir tratamiento, lo recibe desde Tierra. ¿Cómo se detectan estos problemas, doctor, desde la Tierra? Bueno, los están observando y además la forma de expresar, y algunas veces ellos mismos lo confiesan. No he podido dormir, tengo insomnio, tengo pesadillas, estoy deprimido. Exactamente. Y entonces la depresión generalmente se corrige estableciendo una comunicación más intensa con la familia a través de un doble canal de televisión y en forma privada se comunican con la esposa, la madre o los hijos. Y eso se hace en forma repetida durante la misión. Doctor, estos problemas, por ejemplo, los problemas cardíacos, que son ya problemas graves de salud en el espacio durante una misión, los problemas psicológicos, el problema, por ejemplo, que tuvo este astronauta ya en la caminata sobre la Luna, los problemas cardíacos, ¿cómo se pueden resolver desde Tierra? Bueno, los psicológicos, tal vez con algún tratamiento. Hubo un problema cardíaco que no se pudo resolver. Esto lo sufrió el astronauta Leveikin, ¿verdad? Y fue una que se llama taquicardia auricular paroxística. Es un trastorno del ritmo cardíaco que se origina en las aurículas, en la parte superior del corazón, y que se empieza a disparar muchos estímulos eléctricos y el corazón está trabajando muy aprisa. No se pudo corregir en cosmonauta con masaje al seno carotidio, con apretarse los globos oculares, con el intento de vómito y eso, que eso es lo que a veces corrige de súbito una taquicardia de este tipo, porque se incrementa lo que se llama el tono parasimpático, que es el que enlentece el ritmo cardíaco. Pues no se pudo corregir con eso, pero en esa nave no se llevaba un desfibrilador. Ahora ya se llevan los aviones de pasajeros y se tiene más o menos en cualquier servicio médico desfibrilador, ¿verdad? O un cardioverter, que se dice también. Para resucitar. Se da un choque, ¿verdad? Eléctrico y desaparece la arritmia cardíaca. No se llevaba en ese caso. Y el cosmonauta Leveikin tuvo que ser regresado a Tierra. Eran dos. Se regresó él y dejó a su compañero, Romanenko, Yuri Romanenko. En órbita. En órbita durante 11 meses. ¿Solo? Romanenko. Pero hay quienes han durado un año o más de un año. En fin, y Leveikin tuvo que regresar porque su taquicardia supraventricular no pudo ser corregida en el espacio. Ahora, ya en la Estación Espacial Internacional, seguramente que se van a resolver ese tipo de casos. Fíjese, doctor, y uno siempre piensa que el astronauta es un superhombre, un superhéroe, que de plano no le puede pasar nada de salud, ningún problema de salud en el espacio. Y ya que estamos hablando en este programa sobre problemas de salud en las misiones espaciales, pues hemos visto por ahí en algunos documentales cómo llegan a veces hasta en silla de ruedas. Llegan débiles, Sí, muy débiles, pero eso fue no por una enfermedad, sino porque hay un proceso de adaptación al ámbito espacial, específicamente a la ausencia de gravedad. Y luego volver a la gravedad. No tienen peso. Claro. La gravedad desaparece en órbita. No tienen peso. Y están flotando. Se deterioran los músculos esqueléticos. Los reflejos que mantienen la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la perfusión sanguínea al cerebro también desaparece porque no hay el estímulo de la gravedad.
Y el músculo también. Entonces se pierde mucho calcio, pero ese no se manifiesta por debilidad, sino más bien el problema mayor primero es debilidad muscular muy severa, porque sus músculos se han atrofiado hasta un 30% o más. Segundo es el inadecuado control de la presión arterial, porque estos vasoreceptores, que son pequeñas estructuras que son sensores de la corriente sanguínea y de la presión arterial, dejan de funcionar en el espacio exterior, puesto que el estímulo terrestre desaparece. Claro. Entonces regresan muy desadaptados. Y vuelven a adaptarse Así a es. los pocos días. Doctor, para terminar con este programa de nuestra serie, ¿ha habido muertes en el espacio, accidentes de salud que hayan terminado con la vida de quienes hacen las misiones? Sí, desafortunadamente, no por muerte, no muerte por enfermedad, sino muerte por accidente. El primero se produjo en 1967, Komarov, un cosmonauta ruso. Imagínese usted, el paracaídas no se abrió y se estrelló en la superficie. Luego vinieron dos cosmonautas en Soyuz 11 en 1971, en el que al empezar a friccionar con el aire la cápsula que venía descendiendo en caída libre, se perdió el ajuste de la puerta o de la, ¿cómo se llama? Bueno, del broche donde exactamente. La puerta pues de entrada, la escotilla, exactamente. Se desenchufó, se desatornilló de alguna manera y la presión que se lleva dentro de la cápsula es la misma que tiene uno al nivel del mar, pero allá es el vacío absoluto. Claro. Entonces salió el aire y ¿qué pasó? Pues ahí podía contestar una pregunta que quedó pendiente. ¿Qué pasa cuando se pierde la presión del traje o de una nave? Claro. Pues pasa que en 15 segundos queda inconsciente por falta de oxígeno. Así es. En unos segundos más o 2 minutos ya se vuelve un globo porque los gases se expanden ante el vacío y finalmente, sobre todo, la hipoxia y el aeroembolismo es lo que los mata antes de llegar. Entonces, fue ese. Y esos son los dos accidentes que están registrados en los programas rusos o soviéticos. Y en la NASA, pues ya sabe usted, dos vehículos espaciales, los transbordadores espaciales, que mucha gente los ha criticado. Yo me sumo a esa parte de observadores o de científicos que nunca pensamos que era la solución para construir una estación espacial internacional. Imagínense usted, de 5, que es la flotilla de transbordadores, han estallado 2. Así es. El Challenger en 1986 y el Columbia en el 2013. Y han muerto 7 astronautas en cada uno de ellos. Pues se ha pagado un precio alto en vidas humanas. Sin embargo, como usted lo mencionó en un programa anterior, se ha aprendido más en la carrera espacial que en toda la historia de la humanidad. Y esperamos seguir aprendiendo de usted en esta serie, que desgraciadamente hoy se nos termina el tiempo, doctor, pero en nuestra próxima emisión seguramente tendremos un tema que será de mucho interés para todos nosotros. Le agradecemos mucho, doctor, como siempre, compartir con nosotros sus conocimientos. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y gracias a usted por su atención. Nos vemos en nuestra próxima emisión.